Hoy les traigo una entrevista a Pier Paolo Pasolini, realizada por Eugenia Wolfowitz para la revista Anteus en el año 1975. Cabe aquí mencionar, habla de un montón de cosas, un montón de temas, su relación nuevamente con el cine, su trilogía, la poesía, la literatura, pero habla especialmente de lo que fue esa película tan controvertida que es Saló y los 120 días de Sodoma, que es la adaptación del libro del Marqués de Sade a, según él, como lo va a explicar, la lógica de la República de Saló, digamos, esa república, digamos, que entre el 43 y el 45 fue, o le dio cobijo, si quieren, en el norte de Italia a lo que fue el régimen fascista, digamos, protegido por los nazis, ¿no? Así que, y a su vez también con el dato de que pocos meses después lo asesinarían a Pasolini. Así que es de las últimas notas que él da. Hace algunos años la vimos aquí. Eh, a ver, vamos a empezar así. Empiezo con la introducción que hace la propia, digamos, la propia publicación. Dice, en el verano del 75, y por encargo de la revista neoyorquina Anteus, Eugenia Wolfowitz entrevistó a Pasolini en los estudios de Cinecittà, donde el poeta y cineasta colaboraban en el montaje de Saló o los 120 días de Sodoma. O sea que ese es el contexto. Esta fue la última entrevista que sobre temas literarios concedió a un periodista no italiano. Pasolini sería asesinado el 2 de noviembre de ese mismo año. Y ya empieza la entrevista. Dice así. Hace una docena de años abandonó usted la literatura por el cine. Dice, en varias ocasiones ha explicado que había cambiado para protestar contra la situación de la sociedad italiana. Sin embargo, ahora resulta que ha escrito usted 6 obras de teatro en verso. Y no parece que usted haya cambiado de actitud frente a la sociedad. Dice, ¿cómo explica ese regreso a la escritura? Pasolini le dice, bueno, en realidad nunca he abandonado la literatura. Lo único que he hecho es dejar de escribir novelas. Durante los 12 o 13 años que hice cine, he continuado escribiendo poemas y sobre todo ensayos y críticas. He publicado 2 libros de ensayos y uno de crítica, así como las 6 tragedias en verso que usted ha mencionado. El año pasado reescribí enteramente mi libro de poemas publicado en 1942 en dialecto friulano, empleando casi las mismas palabras, los mismos metros, las mismas rimas y los mismos títulos. Le he dado, sin embargo, un sentido totalmente diferente. Y creo que es lo mejor que he escrito de poesía. Así que no he renunciado a la literatura. Lo que he abandonado por completo es la novela. Simplemente no podía escribir o incluso pensar en una página de relato. Es evidente que contar historias utilizando el cine me impedía escribirlas. Hace algún tiempo declaró usted que el teatro había muerto. Luego se dedicó a estudiar la semiología y encontró un vínculo teórico entre el teatro y el cine. ¿Ese descubrimiento explica que haya usted escrito 6 obras de teatro? Dice Pasolini, en uno de mis ensayos sobre el cine en que utilizaba la semiología un poco como un aficionado, puesto que no soy realmente un experto en la materia, establecía efectivamente un paralelo entre el teatro y el cine. Se parecen en el sentido de que los dos representan la realidad mediante la realidad. Sus técnicas son muy diferentes, pero su estructura esencial es la misma. Los dos expresan la realidad mediante signos vivos y representativos, no simbólicos o convencionales. Sin embargo, el teatro hacia el cual yo he vuelto es un teatro de la palabra, que me permite escribir poesía, hacer literatura en estado puro. De hecho, nunca he aceptado que mis obras sean interpretadas. Las pocas veces que se me ha pedido me he negado a ello. No creo en el teatro italiano. Si mis obras fuesen convenientemente traducidas al inglés o al francés, me gustaría quizá verlas representadas, pero en italiano no. Y entonces la entrevistadora le dice, ¿por qué en italiano no? Porque mis obras de teatro se basan enteramente en la palabra. Son obras totalmente habladas. Su estructura es la misma que la del teatro griego. Ningún acontecimiento, ninguna acción, ni siquiera gestos aparecen en la escena. Los personajes se contentan con hablar. La acción tiene lugar siempre entre los actos, exactamente como en las tragedias griegas. Y como todo en estas obras depende de las palabras, esas palabras deben ser perfectamente pronunciadas. Sin embargo, el italiano hablado no existe. No existe porque hay tanta variedad de italiano hablado como de italianos. En Italia no hay una lengua nacional como en Francia, España o Inglaterra. Y el italiano estándar no lo hablan más que los presentadores de la televisión y algunos viejos actores. En total, 40 o 50 personas.
Cuando comenzó usted en el cine, le sorprendió la ausencia de metáforas en el vocabulario cinematográfico. De ahí que estuviera usted de acuerdo con la definición de Jacobson y de Barthes sobre el cine como arte metonímico. Sin embargo, recientemente ha aparecido un artículo sobre Saló o los 120 días de Sodoma, en el que Luisa Spagnoli caracterizaba la película como una metáfora de la crueldad del poder. ¿Qué piensa usted de la aparente contradicción que existe entre esas declaraciones? Cuando yo pensaba como Jacobson que el cine era más metonímico que metafórico, enunciaba una regla general y hablaba de metáfora en el sentido convencional, casi retórico de la palabra. Sin embargo, hay una clase de metáfora, la alegoría, que se adapta magníficamente al cine. De hecho, yo he realizado 2 películas, Teorema y Uccellacci e Uccellini, que son cada una de ellas una gran metáfora, pero metáfora en el sentido de alegoría, o una parábola, si usted prefiere. Refiriéndose a su trilogía de la vida, o sea, el de Cameron, los cuentos de Canterbury y Las Mil y Una Noches, ha dicho usted que había querido hacer cine-cine y ontología o narración, películas sin ideología evidente o sin tesis. Pero cuando se lee que el título de su nueva película procede de Salò, o sea, la sede del gobierno dependiente de los nazis que Mussolini había establecido en el norte de Italia hacia el final de la guerra, es difícil no preguntarse si no ha hecho usted una vez más una película ideológica. Pasolini responde: cuando rodé la trilogía, un gran desastre se había abatido sobre Italia. En 6 o 7 años nuestro país ha recorrido un camino que otras naciones europeas han recorrido en un siglo o un siglo y medio. La llegada de la sociedad de consumo ha destruido Italia. Mi primera reacción a esa tragedia fue evocar con nostalgia la vieja Italia campesina y proletaria. De ahí que hiciera la trilogía de la vida. Ahora he comprendido que el tiempo de los recuerdos y de la nostalgia ha terminado. Me he adaptado a la nueva realidad en todo su horror. Esa es la razón por la que mientras que la trilogía era viva, humana y alegre, incluso en medio de un periodo de represión, Salò, en cambio, trata de nuestra época, que se caracteriza por la total comercialización del cuerpo. El sadismo descrito en esta película no es más que una metáfora de la comercialización del cuerpo humano, de la reducción del cuerpo humano a un objeto. Dice usted que la trilogía era la evocación de la Italia campesina y proletaria. El de Cameron es una obra italiana y sucede en Italia, pero los cuentos de Canterbury son ingleses y Las Mil y Una Noches está situada en Oriente Medio. ¿Cómo se sirvió de esos ambientes no italianos para lograr sus fines? Pasolini dice: pienso que lo que he querido describir es común a todas las sociedades campesinas preindustriales. A decir verdad, el resultado es más satisfactorio en el de Cameron y Las Mil y Una Noches, pues esas historias sucedían en un mundo preindustrial que conozco bien, el de la Italia del Sur, el de los países en vías de desarrollo. Creo que el defecto de los cuentos de Canterbury fue que intenté describir al pueblo inglés que no conozco. La película quizá Perdón. La película quizá valía algo desde un punto de vista cinematográfico, pero por lo que respecta a su contenido y significado fue un fracaso. Ahora interviene de nuevo la periodista y le dice: bueno, hace tiempo la lectura del Decamerón de Boccaccio me dejó, dice, a pesar de la crueldad de ciertos episodios, el recuerdo de gente alegre y jocosa. Los personajes de su Decamerón dan la impresión de una humanidad despiadada y horrible. ¿Su transposición fue consciente y deliberada como la del Evangelio según San Mateo, donde podría decirse que reconstruyó usted la vida de Jesucristo más 20 siglos de mito? Sí, dice Pasolini, no quise simplemente filmar el libro. Yo quería hacer una obra original conservando la estructura de los cuentos de Boccaccio, que me gustaban mucho, toda la belleza de las intrigas y su vitalidad, su maravillosa vitalidad. Los personajes de Boccaccio formaban parte de la burguesía ascendente que proclamaba los valores nuevos en oposición a los valores clericales de la Edad Media. Estaban llenos de alegría y de vida precisamente porque eran revolucionarios. Hoy la burguesía en Italia está envilecida, es horrible y decadente. Trasladé pues el escenario al lumpen proletariado napolitano. De ahí que no haya encontrado usted los personajes de Boccaccio, pues los he reducido a un esquema y ese esquema lo he llenado de realidad napolitana. La realidad de un mundo subproletario y no de un mundo burgués. Recuerdo haber leído, dice aquí la periodista, en una obra conocida, La historia de Europa, de Fischer, que el relajamiento de la moralidad en la mayor parte de los personajes de Boccaccio y la intensidad con la que vivían eran debidos al hecho de que la peste diezmaba entonces a la población, amenazando con acortar la existencia de la mayoría de la gente. Y Pasolini dice: no estoy de acuerdo con esa explicación.
Yo creo que la peste no era más que un resto de la Edad Media. Lo importante era que un nuevo mundo nacía alrededor de Boccaccio. Esa evolución, de hecho, acabó muy pronto en Italia con el Renacimiento, mientras que en Inglaterra continuó hasta el siglo XVII y en Francia hasta el siglo XVIII. Usted, Pasolini, ha hablado frecuentemente de su amor por la realidad y ha declarado que realizar películas era para usted una explosión de ese amor por la realidad. Pero el proceso de realización de una película, o sea, el reparto, el rodaje, el montaje, ¿no conduce inevitablemente a una violación, a una distorsión de la realidad? Sí, dice, en un sentido sí. En cada medio de comunicación existe una distancia cualitativa entre la idea y su expresión. Ahora bien, existe una diferencia esencial entre la literatura y el cine. Para expresar la realidad en literatura, las ideas deben ser representadas por símbolos convencionales, es decir, por letras y palabras. En el cine se utiliza una técnica diferente. La realidad es representada por signos vivos y significativos de la realidad. Si en una película yo quiero mostrar este árbol que hay aquí, tengo que venir con la cámara a filmarlo. ¿Cómo decidió transponer la acción del libro de Sade, este que les comentaba yo al principio, de los 120 días de Sodoma, a la República de Saló? Bueno, al principio había preparado un script basado en el libro de Sade para otro realizador, Sergio Chitti, a quien no le gustó mucho. Luego tuve de repente la idea de transponer el libro a la República de Saló. Pensé en ello durante cierto tiempo y cuanto más pensaba en esa idea, más me gustaba. Total que me enamoré del proyecto y decidí realizarlo yo mismo. La película es una parábola de lo que la gente que está en el poder hace a sus conciudadanos, de lo que los explotadores hacen a los explotados. Sacan de ellos lo máximo que pueden, les manipulan totalmente y cínicamente. Son ellos despiadada e inhumana, son gente despiadada e inhumana. Pero lo que yo quería mostrar es que el poder es totalmente anárquico, la anarquía del poder. Yo creo que Sade es el gran poeta de la anarquía del poder. Las personas que nos gobiernan parecen representar el orden, la legalidad, las leyes y los códigos, cuando en realidad lo que hacen es dirigir todo de manera arbitraria y, como ha dicho Marx, practican la explotación del hombre por el hombre. Nunca el poder en nuestra época ha sido tan anárquico, tan arbitrario y por tanto tan violento como en la República de Saló. De ahí que situara en ella la acción de la película. Sin embargo, le dice la periodista, cuando se piensa en el régimen de Mussolini se asocia con reglamentos rígidos, métodos brutales, con una obediencia ciega. La palabra anarquía parece un poco extraña para caracterizar la República de Saló de Mussolini. Y Pasolini dice, únicamente al principio. Piensa en Hitler, si no, dice, por ejemplo. Su disciplina era la locura pura, ¿no? Hitler es la encarnación misma de la locura, es decir, de la anarquía. Sí, le dice la periodista, de la anarquía mental. Sí, pero también de la anarquía ideológica. Bueno, dice, pero muy bien organizada, dice la periodista, porque sin embargo, por lo menos en un nivel operacional. Y Pasolini dice, bueno, eso no quiere decir nada. A veces esa clase de gente funciona eficazmente porque está muy bien organizada. Porque cuanto más organizada, planificada, estudiada está la locura, más locura es, ¿no? Bueno, le dice la periodista, de un punto de vista sí, usted mismo ha tenido dificultades con el poder, con la justicia italiana. Sí, se me procesó en 1963 por la película La Ricota y fui condenado a 4 meses de prisión con libertad condicional. Peor aún fue que un fiscal confiscara la película y la cortara, es decir, la destruyera. Por cierto que fue Di Gennaro, el mismo que acaba de ser secuestrado en Roma. Es un horrible fascista clerical. Así pues, dice la entrevistadora, como en Alemania los jueces que formaban parte del sistema fascista siguen aún en ejercicio. Exactamente, dice Pasolini. Estamos hablando del año 75. No había habido purga entre los jueces. El código fascista sigue en vigor, igual que los hombres que sirvieron al régimen fascista. Por supuesto, la mayoría hoy ha muerto, pero su mentalidad ha perdurado a través del sistema judicial. Algunos, se llama la justicia democrática, se han alejado de él, pero constituyen una pequeña minoría. ¿Piensa que sus películas reflejan la sociedad de consumo de la misma manera que, según usted, el neorrealismo reflejó el movimiento de resistencia contra Mussolini? Es difícil responder a esa pregunta, dice Pasolini, dado que no existe hoy un concepto equivalente al de la resistencia en la época de Mussolini. Yo no diría que hay verdaderamente un paralelismo. Como le intentaba decir antes, Italia ha cambiado radicalmente. La revolución burguesa reaccionaria representada por la llegada de la civilización de consumo ha invadido el mundo entero. Pero en ningún lugar ha sido tan completa, profunda y violenta como en Italia. Porque cuando esta revolución surgió, Italia no era un país realmente burgués.
En Inglaterra y en Francia, donde existía una antigua burguesía, la gente, incluso la pobre, había adoptado ya los valores burgueses imperantes. De ahí que París, Londres y quizás algunas ciudades del norte de Italia estuvieran más o menos preparadas para esta revolución de las derechas, mientras que el centro y el sur del país no lo estaban en absoluto. El modelo burgués aún no había penetrado en los barrios periféricos de Roma, en la lejana Puglia, en Sicilia. La gente continuaba viviendo de la misma manera. Entonces, ¿quiere usted decir que la sociedad de consumo ha invadido incluso Sicilia? No solo la ha invadido, sino incluso destruido. Y en pocos años. Si hubiese estado usted allí hace 10 años y volviese ahora, no la reconocería en absoluto. Todos los jóvenes han emigrado. Puede usted recorrer la región de Madonia en coche durante horas sin encontrar ni un solo joven. No verá usted más que ancianos, algunos niños y gallinas. ¿A dónde se han ido los jóvenes? A Alemania, a Francia o al norte de Italia, donde llevan una vida totalmente alienante que destruye su sistema de valores y lo sustituye por otro que para ellos es falso y absurdo. Esos valores les son impuestos por los horrores de la televisión, de la radio y de los demás medios de comunicación y por la infraestructura, la moda, etc. Yo mismo me he visto obligado a vivir en medio de ese horror durante todos estos años. Al principio, como ya le he dicho, reaccioné reafirmando los antiguos valores que estaban siendo reemplazados y destruidos. Ahora que la situación no tiene ya remedio, a no ser que me suicide o que me vaya de Italia, debo adaptarme a lo que sucede. Como puede usted ver, mis películas reflejan la nueva y horrible realidad italiana. El movimiento de protesta de 68, dice la entrevistadora, ¿tuvo algún efecto sobre el desarrollo de la sociedad italiana y sobre su propio trabajo? En 1968 asistimos a un desbarajuste de todos los comportamientos, de las tradiciones académicas, en la universidad y hasta de las maneras de estudiar. Ignoro si el efecto ha sido positivo o negativo. En 68 sucedieron estas cosas extraordinarias, pero que también tuvieron resultados catastróficos. Por ejemplo, el descaro, la irrisión que los jóvenes manifestaron entonces frente a la autoridad estaba justificada. Yo, que siempre he adoptado esa actitud, estoy de acuerdo con ella, pero tras haber llegado a un cierto punto, esta nueva actitud ha perdido su originalidad. Se ha vuelto mecánica, automática. Ha proporcionado un modelo a la nueva criminalidad. Mientras un joven intelectual, actuando en su propio nombre, se burle de sí mismo, de sus padres, los desmitifique y desenmascare, está en el buen camino. Pero cuando semejante actitud se convierte en la actitud de miles, de decenas de miles, de millones de jóvenes, se vuelve automática, se deshumaniza. ¿Significa eso entonces que solo grupos reducidos de personas pueden hacer algo?, le pregunta. Pasolini dice, no he querido decir eso. Lo que yo quiero decir es que el individuo puede realizar algo, pero únicamente en una sociedad que todavía le respete. En una sociedad regida por una cultura de masas, el individuo se convierte inmediatamente en un alienado. Es laminado por la máquina cultural. Si yo protesto solo o con usted, mi gesto es auténtico, pero si lo hago en la televisión, deja de serlo. Aún no me ha explicado, señor Pasolini, cómo los acontecimientos de 1968 han influido en su obra. Bueno, desde el 65 yo estudiaba semiología. En el 68 ya no fue posible hacerlo seriamente, pues parecía evidente que la revolución podía estallar de un día para el otro. No se puede leer tranquilamente un ensayo en las barricadas. Bueno, ¿y qué proyectos tiene después de Saló? De la película, ¿no? Dice, bueno, voy a hacer una película sobre el concepto de ideología. Será una película divertida, un poco como Uccellacci e Uccellini, con Eduardo De Filippo y Ninetto Davoli, que siguen a un cometa, pues Eduardo De Filippo es uno de los 3 reyes magos, pero trasladados al mundo actual. En un momento dado, uno de los modernos reyes magos ve un cometa que anuncia el nacimiento de un Mesías en Nápoles, y lo sigue durante un largo viaje. Ese cometa es una pura locura, una abstracción ideológica, y mientras está siguiendo al cometa, De Filippo adquiere una experiencia de la realidad. Y entonces pierde sus ilusiones. Las pierde, dice, no, continúa siguiendo al cometa hasta que muere. La película, como puede ver, trata de la disociación entre el cometa mismo y la experiencia que aporta al hombre. Él piensa que el cometa le llevará al Mesías, digamos al Cristo que nació en Belén. Pero el cometa no le lleva allí. Le enseña más bien a conocer la realidad tal como es. La película muestra en suma la relación entre la ideología y la realidad. Parece algo muy complicado, pero en realidad me gustaría que fuera una comedia alegre y divertida. ¿Y su obra literaria? ¿Tiene usted nuevos proyectos? Sí, en esta etapa de mi vida estoy a punto de abandonar el cine por la literatura. Hace 3 o 4 años tuve la idea de una nueva novela en la que he comenzado a trabajar. Pero antes quisiera terminar la película de la que le acabo de hablar.
Luego me consagraré por entero a esa novela. Quizás no la publique, no lo sé, sin embargo intentaré escribirla. Bueno, ¿qué les parece? Dejamos acá. Sí, esta ha sido versión completa, ¿eh? Versión completa. Esta vez no hice ninguna edición de la entrevista, en este caso a Pier Paolo Pasolini. Fue realizada por Eugenia Wolfowitz, espero pronunciarlo bien. Fue publicada en el año 1975 en la revista Anteaus.